En este vídeo seguimos desarrollando nuestro sistema de efectividad que nos va a servir tanto a nivel personal como a nivel profesional. Recuerda que estamos en un ciclo en el que construimos una forma de trabajar nosotros, pero con la aplicación Notion. Nos definimos qué metodología nos sirve y vamos a servirnos de ello para 4 grandes bloques que ya comentamos en vídeos anteriores, así que te dejo señalado aquí en una tarjeta para que eches un vistazo si te interesa forjar tu propio sistema de productividad para organizarte de una forma tremendamente efectiva, tanto a nivel personal, como te digo, como a nivel profesional. Te dejo, por tanto, enlazado el vídeo anterior y además un curso de Notion en otra tarjeta adicional por si quieres ponerte un poco al día con esta herramienta, por si no la has tratado nunca y quieres ir soltando un poco la mano con toda esta aplicación tan tremenda que con incluso opciones gratuitas te permite hacer muchísimas cosas que son muy interesantes. Sigo siendo Jesús Bedmar, me presento para el que no me conozca, soy el que paga las facturas de Escuela de Efectividad, el que impulsa este proyecto de efectividad en el que pretendo sobre todo que el ROI, que el retorno que hay en esta inversión de tiempo, por ejemplo en la inversión de tiempo que estás realizando ahora a ver este vídeo, sea del tipo de ganar vida, de ganar tiempo, de trabajar de una manera más efectiva. Así que vamos a seguir hoy con nuestro bloque de acción, vamos a ir siguiendo las acciones, las tareas, cómo vamos trabajando, y en el vídeo anterior también te comentaba que en una lista única íbamos a poder hacer muchísimas cosas. Con una sola lista, con una sola base de datos, trabajaríamos todo lo que es nuestra efectividad. Y en ese vídeo, en cierta manera, te dije una mentira piadosa, porque en realidad vamos a trabajar con 2 bases de datos y vas a entender ahora a lo largo del vídeo, en los siguientes minutos, por qué es mucho más efectivo trabajar con 2 bases de datos. Entonces, trabajaremos con una, te diré y te argumentaré el por qué es necesario una base de datos adicional, que es la base de datos de proyectos, la crearemos, la relacionaremos con nuestras tareas y verás cómo se te abre un abanico de posibilidades con las bases de datos que te va a encantar. La manera de hacerlo es muy sencilla, así que no temas por esto y lo vamos a ver en segundos. Pero permíteme, estamos en plena campaña de la renta, voy a copiar unas tareas que tengo aquí anotadas y las voy a traer aquí a nuestro espacio de captura, a nuestro bloque de acción, en un sentido de que como tengo una serie de obligaciones que hacer con Hacienda e incluso son varias tareas las que tengo que hacer, esto será también candidato a ser un proyecto. Ese cúmulo de acciones que tenemos que hacer las agrupamos en un proyecto, una especie de contenedor, una especie de carpeta, y así sabemos cuál es el fin que pretendemos y qué tareas necesitamos realizar para ese fin concreto, ¿no? Entonces yo voy a hacer aquí un control V y como os comentaba, estamos en plena campaña de la renta, apunto de manera directa aquí qué tareas quiero hacer, ¿vale? Entonces, quiero descargar datos fiscales en la página de Hacienda, quiero solicitar a Recursos Humanos un certificado de retenciones, quiero llamar al sindicato y quiero llamar a Alfredo, mi asesor fiscal, mi asesor tributario, para pedirle cita y hacer la renta. 4 acciones que, como son tareas, como son compromisos, eventos que yo voy a tener que realizar, los voy a añadir a mi base de datos, ¿vale? Se quedan capturados y se quedan en mi base de datos. Y te decía que lo ideal cuando tenemos tareas sueltas es empaquetarlas, hacer pequeños paquetitos de información para que un proyecto se crea, tenga sentido y podamos aglutinar esas tareas de manera más correcta. Entonces, fíjate que nosotros tenemos que descargar los datos fiscales para hacer la renta, ¿vale? Entonces, yo podría aquí crear el término, por ejemplo, proyecto, declaración, renta, ¿vale? Voy a seleccionarlo y entonces para yo filtrar cuando tenga muchas tareas, yo de una manera manual podría ir añadiendo todas las acciones. Estas están muy ordenaditas, pero yo podría haberla ido capturando de manera suelta, ¿no? Entonces yo todas las acciones que son correspondientes a mi proyecto de renta puedo entrar en ellas y añadirle la palabra proyecto, declaración, renta, para así yo poder localizarla, para así yo poder buscarla de una manera muy fácil. Entonces todas estas están, aquí había otra que era de mi proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite Notion? Pues ahora yo puedo hacer un filtro, ¿vale? Y quitar todo el ruido, todas las otras acciones que no voy a realizar. Si yo estoy en concreto realizando mi declaración de la renta y estoy centrado y estoy con foco, todo lo demás es ruido y no me sirve. Entonces voy a hacer un filtro y voy a poner, por ejemplo, aquí proyecto,
declaración de la renta. Entonces, como veis, tengo mis 4 acciones que he capturado bien filtradas y demás. Pero ¿qué ocurre? Que este filtraje, este añadir los nombres de los proyectos a las tareas, es algo repetitivo, es algo burocrático, requiere mucha escritura, mucho tipear texto, incluso aunque lo hagas de la manera que lo hemos hecho nosotros, copiando y pegando. E incluso creando campos adicionales, este sistema es algo inestable, es algo incoherente y es poco eficaz. Porque fíjate qué ocurre, en esa fabilidad, en esos errores humanos que tenemos, nosotros podemos haber escrito en una de las tareas, por ejemplo, al escribirlo muy rápido, pues la palabra proyecto mal. Recuerda que teníamos tareas, 4 tareas, pero entonces ahora si todas estas tareas son muy grandes y el scroll es muy en la página hacia abajo, si tú quieres filtrar por proyecto, cuando tú pongas la palabra proyecto, ahora si te fijas, salen las 3 que nosotros necesitábamos, no sale la que hemos escrito mal y también la necesitamos, pero es que además se nos está colando la palabra proyecto de otro bloque, de otra tarea y demás. Entonces, este sistema es ineficaz. Además de que cuando nuestro sistema empieza a tener mucho volumen de ítems en la base de datos, estos son ítems o bloques como lo llama Notion, el sistema se vuelve algo lento si no hacemos búsquedas más inteligentes, si no hacemos un sistema que nos quite el error humano y que trabajemos de una manera más eficaz. ¿Qué te propongo para esto? Pues vamos a crear una base de datos que se va a llamar proyectos y nos va a permitir relacionar nuestras tareas con nuestros proyectos. ¿Para qué? Para que ahora verás cómo en el proyecto web, que tengo aquí una serie de tareas, cómo podemos añadir todas esas tareas a ese proyecto web en segundos, evitando el error humano y con unas potencias de búsqueda que luego a futuro nos van a venir muy bien. Entonces, recuerda que teníamos una base de datos que habíamos llamado tarea y vamos a crear otra base de datos con lo cual vamos a tener 2 listas. En esa mentira piadosa que te conté, solo iba a ser una lista de productividad, una lista de tareas en la que se iba a contener todo. Y es así, pero vamos a añadirle un conjunto, que va a ser el de proyectos, para aglutinar y evitar los errores humanos y tener consultas mucho más potentes. Esto va a marcar la diferencia. Y cuando empieces a aprender y entender el sentido de las bases de datos, ya no va a haber quien te pare y vas a querer relacionarlo con otras bases de datos. Pero ya llegará el tiempo. Entonces, vamos a crear nuestra base de datos como lo hacíamos antes. Lo voy a hacer muy despacio para que lo veas y ya lo vamos a ir utilizando y vas a ver esa relación, cómo nos ahorra errores humanos y cómo trabajamos de una forma estupenda. Entonces, vamos a crear una nueva base de datos. Hacemos nueva base de datos, añadimos nuestro icono, que era el icono que nos gustaba, que era el de base de datos, database, en gris, ¿vale? Y lo vamos a llamar proyectos y para que tenga la misma fisonomía, pues proyectos sede, ¿vale? Hacemos una tabla, una nueva base de datos, como hicimos en la anterior, ¿vale? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, en un alarde de originalidad, proyectos sede. Y aquí podemos, por aclarar esto un poco, nombre de proyecto. Perfecto, ya tenemos nuestro sistema y vamos a crear aquí el proyecto. Vamos a ponerlo en mayúscula para diferenciarlo de las tareas. Proyecto página web. Vale, entonces tenemos nuestro proyecto de página web creado y vamos a relacionar la tabla de tareas y la tabla de proyectos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esto lo podemos hacer desde aquí mismo, lo podemos hacer en el bloque de acción, en cualquier sitio. Entonces, para que sea más fácil, vámonos a tareas, que era el sitio o el sistema que te he ido enseñando, que tenemos nuestras tareas, ¿vale? Y vamos a añadir un campo adicional, una propiedad que se llama en Notion, que es de tipo relaciones. Está traducido ya, antes venía como relationships, y ahora vamos a darle a relación. Entonces hacemos una relación, vamos a llamar las tareas que tiren de proyectos y luego se hace en doble sentido, que los proyectos puedan consultar las tareas o que se relacionen. Entonces aquí ponemos proyectos, sede, que es la que acabamos de crear, ¿vale? Y aquí nos pregunta que cómo queremos añadir la relación. Entonces,
No vamos a entrar en temas técnicos. Si quieres te invito a que veas el curso de Notion, pero simplemente vamos a decirle que nos lo muestre en ambos sitios, en sede y en tarea, y que añada en tareas y en proyectos, perdóname, y añadimos la relación, ¿vale? Entonces fijaros que aquí ya nos ha creado un campo proyecto. El campo etiqueta lo vamos a ocultar en principio. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra tabla de tareas, ¿vale? Y nuestra tabla de proyectos. Recuerda que habíamos creado una serie de tareas para trabajar con distintas cuestiones, ¿no? Como el tema de la página web. Hemos creado un proyecto también que lo tenemos aquí, proyecto página web. Estos dos son de ejemplo que crea Notion, los eliminamos y nos vamos a tareas. Entonces, vamos a etiquetar las tareas que sean correspondientes al proyecto web en nuestras propias tareas para que nos haga los cúmulos o las acumulaciones o los contenidos íntegros de esas tareas que corresponden a un proyecto. Entonces nosotros teníamos aquí distintas acciones, como era adquirir un hosting para poner la web. Fijaros lo que ocurre cuando yo ahora pulso en el campo de proyectos. Al yo pulsar, veo qué proyectos tengo disponibles. Entonces, no me voy a equivocar nunca en escribir, o si yo me equivocara ahora al escribir proyecto página web, con yo cambiarlo aquí, se cambiaría en todos los sitios. Ahora te enseñaré más cosas en relación con esto. Este tema es muy importante que te quedes con él, que rebobines o eches hacia atrás los minutos o los segundos que necesites para quedarte con esto. Entonces, proyecto página web, nosotros ya lo tenemos enlazado con aquella tarea que era relacionada con la web. Hacer un libro de marca también iba relacionado con nuestro proyecto y lo tenemos aquí, ¿vale? Y en principio estas dos son las tareas que ya tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Nos vamos a ir a nuestro bloque de acción y vas a ver esto funcionando de manera en full duplex. Si creamos tareas, vas a ver cómo se reflejan en proyectos, y en sentido contrario, si trabajamos en proyectos, se va a reflejar en tareas. Entonces, fíjate que aquí eliminamos el campo etiqueta, tenemos un poco el resultado de lo que habíamos hecho. Y aquí lo que vamos a hacer es traernos la base de datos de proyectos. Si recuerdas, la manera de enlazarlo era con vista enlazada de proyectos, y nos traemos la de proyectos. Fíjate que aquí tenemos proyecto página web y aquí ya ocurre la magia. Fíjate que tenemos el proyecto de página web que hemos creado, adquirir un hosting para proponer la web, y la otra tarea que están aquí, las dos tareas que están enlazadas, ¿vale? Entonces, nosotros hemos creado un proyecto, un contenedor de tareas que tienen un objeto común, y es conseguir ese proyecto de página web. Pero vámonos con el tema de la renta que nos estaba entreteniendo antes. Proyecto de declaración de la renta lo teníamos aquí, y en una de las ocasiones estaba mal escrito, ¿vale? Entonces, yo puedo crear aquí un proyecto en blanco, o bien venirme aquí. Aquí ya lo hicimos antes, creamos el proyecto de página web y asociamos tareas. Ahora lo vamos a hacer al revés. Yo voy a crear aquí un proyecto que se va a llamar Proyecto Declaración de la Renta 2023. ¿Vale? Le doy a nueva página y me lo va a crear. Y de manera automática ha creado aquí abajo el proyecto con su tarea enlazada. Esto es muy potente porque fijaros cómo nos va creando los paquetitos de manera correcta. Y lo que os apuntaba de trabajar de manera eficiente, escribir como hemos hecho aquí, el texto, es un poco trabajar a martillazos, es no ser efectivo, porque ya os digo, está el fallo humano, está el trabajar de una manera que es muy lenta. Si no podemos agrupar, no podemos compartir proyectos, no podríamos hacer búsquedas mucho más correctas. Entonces esto lo vamos a quitar, y te voy a poner el supuesto de que yo me hubiera equivocado al escribir proyecto de declaración de la renta, como así ha sido. Yo he puesto proyecto de declaración de la renta 2023 y el ejercicio en el que estamos es el 2023, pero hacemos la renta del 22. Entonces, vamos a llamar a todas las acciones que sean del proyecto de declaración de la renta 2023. Aquí lo podemos hacer desde aquí, llamamos a declaración de la renta, o desde aquí mismo abajo, yo ahora puedo pulsar y las tareas que tengo disponibles y que no están asignadas al proyecto, puedo asignarlas, y puedo hacer dos: ir a solicitar el certificado de retenciones y llamar al asesor fiscal, ¿vale? Entonces, fijaros cómo va creciendo todo, cómo se va forjando todo. El dominio del internet era del proyecto web, ya lo etiquetamos también, y fijaros cómo tenemos todo esto ya forjándose, los proyectos aquí con sus tareas, y aquí todas las tareas, y te indican a qué proyecto web pertenece.
En ese fallo que te apuntaba que esto he puesto renta 2023 y me he equivocado, yo, si seguía con el sistema tradicional que te he enseñado, tendría que ir entrando en una, dos, tres entradas y corregir ese 2023. Imaginad que el proyecto es de 100 o de 1000 tareas. Yo no puedo entrar físicamente en 1000 tareas, modificar el año sería una salvajada, ¿no? Entonces, las bases de datos relacionales nos permiten esto. Entonces, si yo tengo proyecto de declaración de la renta 2023 mal escrito y ahora lo corrijo, le voy a poner 2022, fijaros lo que ocurre en las tareas de arriba que están con el 2023, todas se van a actualizar. Entonces, en una sola actualización, en un solo clic de ratón, en un solo tipeado de un dato que está erróneo, se corrige en toda la base de datos, pero ojo, no en solo en la base de datos, en todas las relaciones, en todo el universo que tú tengas en Notion con relaciones. Recordad que en Notion podemos enlazar muchísimas más cosas. Entonces, voy a corregir, voy a poner el 2022 y voy a dar enter y fijaros cómo ya se ha traducido en tiempo real en todas las entradas al 2022. Entonces, esto es una manera tremendamente potente de trabajar. Es ideal hacerlo así con una base de datos relacional. Entonces, quería contaros esto en este vídeo porque es muy importante y es necesario para hacer consultas de manera detallada. Todo esto luego nos va a permitir ordenar los proyectos para que se agrupen por tareas, las tareas consultarlas por fecha límite, ponerle indicadores de marcado, hacer el propio sistema GTD de esta manera con solo estas dos bases de datos, pero es un sistema muy efectivo que nos permite, pues por ejemplo, si aquí yo ya tengo una tarea y sé que es de un proyecto mío, yo aquí mismo puedo crear un proyecto nuevo, proyecto visita Feria de Madrid, y todas las relaciones que yo tenga o todas las tareas que tenga en relación al proyecto visita Feria de Madrid, pues las reflejaré y mi sistema abajo ya me ha creado el proyecto con sus tareas y demás. Un sistema súper efectivo. En el próximo vídeo seguramente entremos ya en una materia que es el Ferrari de la productividad en GTD. GTD vamos a ver cómo con estas dos bases de datos podemos ya crear el sistema GTD, cómo vamos a utilizar plantillas que nos traigan toda la potencia de GTD, de la captura, de asignar contextos, de asignar tareas que sean accionables, qué tareas van a calendario y demás. Veremos casi todo el sistema GTD de una manera implementada en Notion, que es muy potente. Así cada persona puede establecer sus tareas, sus proyectos y trabajar de conformidad a las vistas que a él le guste, ¿no? Ya lo verás que es apasionante el tema de llevar la productividad o un sistema operativo propio y utilizar el sistema de la metodología que a ti te guste, ¿no? GTD, calendario, time blocking, no rompas la cadena, todos los que hay, los pomodoros, hay un montón de metodologías que puedes trabajar. Entonces, antes de terminar, te quiero contar algo para que veas la paradoja de Notion, ¿no? La paradoja de Notion es la siguiente. Yo estoy en bloque de acción, si recuerdas en el vídeo anterior, pues esto no es más que una página, yo puedo escribir aquí todo lo que quiera, ¿vale? Inserto una automatización, un texto, un lorem ipsum, por ejemplo, yo puedo ir escribiendo y anotando. Y fíjate que una página de Notion contiene dentro una base de datos. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿vale? Yo me podría ir a la base de datos de tareas. Pero la base de datos, con sus distintos ítems, con sus distintos bloques, también puede contener páginas. Entonces, yo abro esta tarea de ejemplo y aquí tengo una página. Si cierro, fijaros cómo el icono de la base de datos ha cambiado. Entonces, tengo bases de datos con registros de bases de datos que pueden contener una página, pero no solo una página, cientos de ellas. Fijaros que entro en tarea de ejemplo y tengo una página con este texto que había escrito, pero otra página más, y puedo anidar todas las que quiera. Entonces, registro de base de datos, bloque de base de datos con una página dentro y páginas que a su vez tienen bases de datos. Por eso Notion es la bomba, es brutal, porque el sistema de trabajo que tenemos lógico de crear una página, empezar a escribir como siempre hemos hecho, te puede servir mucho para
ir apuntando, ir haciendo lo que quieres. Entonces, en un sentido lógico, yo voy diciendo, hoy me gustaría hacer tal o aquella cosa, lo puedes ir escribiendo en texto o bien te lo traes con enlaces, bien de página o bien de enlace de base de datos. Entonces, esto te aporta una capacidad de enlazar, de crearte un sistema operativo que te va a facilitar mucho la vida. Iremos viendo todo esto también luego en el bloque de mente extendida, en los procesos de enlazar muchas tareas, muchas notas, páginas con tareas, tareas con páginas, con bases de datos, con vistas personalizadas en las que tú solo veas determinadas cosas. Dejamos aquí este vídeo, que era muy importante en esa mentira piadosa que te dije de que solo íbamos a trabajar con una base de datos, pero en este caso en concreto ya has visto que hemos utilizado dos, estableciendo una relación full duple o en el doble sentido o sincronizada, en el cual si creamos tareas se nos reflejan en proyectos y si creamos un proyecto también podemos añadirle tareas sin ningún tipo de complicación. Aquí lo dejamos. Si quieres, suscríbete, si quieres ir siguiendo cómo va avanzando este sistema de 4 bloques de crear nuestro sistema operativo, este sistema operativo de escuela de efectividad con 4 bloques. Recuerda el bloque de acción, que es en el que estamos, el más importante a efectos prácticos, si bien es el que más volumen de trabajo genera, el que más en el día a día estamos inmersos, pero los otros 3 bloques son de una importancia vital. El bloque 2 es el de procesos, lo veremos en el siguiente vídeo también. El bloque tercero es el de segunda mente extendida, tu Wikipedia, como quieras llamarla, y el cuarto bloque es de propósito. Todo esto lo iremos viendo en vídeos sucesivos. Lo que no sé en el siguiente si veremos algo de GTD o veremos un poco ya el bloque de procesos para dejar GTD un poco más apartado. Lo iremos viendo a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.